¿Hablamos de la alergia? Alergia significa reacción diferente y es una reacción de nuestro organismo contra cosas que comemos, inhalamos o nos inyectan. En España se estima que el 21,6% tiene alergia, es casi un cuarto de la población. Como ya sabéis, el sistema inmune es quien vigila que todo en nuestro organismo funcione bien y se encarga de defender al cuerpo contra agentes externos, como virus, bacterias. Cuando algo externo entra en nuestro cuerpo, el sistema inmune habitualmente lo reconoce y lo ignora. Pero a veces él también se equivoca y reconoce a estos agentes externos como algo que nos vaya a dañar. Entonces reacciona contra ellos y nos causa daños produciéndonos la alergia. Pero, ¿por qué el sistema inmune se equivoca? En realidad no hay una sola causa, depende de factores ambientales y genéticos. Porque sí, las alergias no se heredan, pero la predisposición a sufrir estas alergias sí que se puede heredar. De hecho, en estudios familiares se ha visto concentraciones superiores de inmunoglobulina E, que es quien nos causa estas alergias y de la que hablaremos después. Y en cuanto a los factores ambientales, está claro que estos intervienen en la alergia, partiendo de que si vivimos en un lugar en el que no hay un tipo de alérgeno, nuestro cuerpo no puede generar anticuerpos contra ese alérgeno concreto. Es decir, si vivimos en un sitio en el que no hay un tipo de polen, no podremos tener alergia a este tipo de polen. Además, otros factores ambientales que intervienen es la contaminación en el ambiente o la exposición a infecciones al principio de la infancia, que puede reducir el riesgo a sufrir infecciones. Es como que sin microorganismos nuestro sistema inmune no tiene nada que atacar, se aburre y empieza a generar anticuerpos contra cosas que en principio deberían de ser inocuas. Basándose en muchos datos, los expertos han propuesto la hipótesis de la higiene. ¿Qué dice esta hipótesis? Dice que la exposición a estas infecciones cuando somos bebés nos lleva a que nuestro sistema inmune madure más y entonces sea más selectivo en cuanto a las cosas a las que tiene que atacar. Es decir, las personas que de pequeñas están más expuestas a infecciones, microorganismos, etc., tienen menos probabilidades de mayores sufrir alergias. Vale, hablemos de los alérgenos. Los alérgenos son las sustancias capaces de crear respuestas en nuestro sistema inmune y podemos crear estas respuestas frente a casi cualquier cosa que haya en nuestro ambiente. Es decir, cosas que comamos, medicamentos, cosas que flotan en el ambiente, etc. Estos son proteínas o sustancias químicas que están unidas a proteínas. Y bueno, no se sabe muy bien por qué, pero hay algunos que causan una mayor respuesta inmune y otros no. La magnitud de esta puede resistir en las características de estas proteínas, aunque no hay ninguna característica de las proteínas que determine si va a producir alergia o no. Aunque sí hay características comunes a muchos alérgenos, como por ejemplo el peso molecular. En el caso de los alimentos, tiene que pasar algo concreto para que produzcan alergia. Y es que los alérgenos alimentarios no suelen ser degradados en el tubo digestivo y son absorbidos de forma intacta. Así se produce más reacción alérgica. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Cómo se produce la alergia? Para que se produzca la alergia se necesita al menos un primer contacto, es decir, se necesita la exposición repetida. Aunque a veces esto no lo vemos muy claro, porque muchas veces nos puede pasar que en nuestro primer contacto, en el que creemos que es nuestro primer contacto, nos produzca alergia, pero no tiene por qué haber sido realmente nuestro primer contacto. Es decir, en el caso de alergias alimentarias, por ejemplo, podemos comer algún alimento que pueda contener trazas de frutos secos. Aunque no seamos conscientes de que lo estamos comiendo, nuestro sistema inmune puede generar anticuerpos en ese contacto y cuando comemos, por ejemplo, un pistacho, generar esa alergia. Ya tenemos esos anticuerpos y puede atacar al pistacho. Un ejemplo en el que podemos ver claramente que en un primer contacto no se produce la alergia es en el caso de las picaduras de insectos. La primera vez que nos pica una abeja no se genera reacción alérgica, nos sale el picotazo, se nos hincha y ya está. Pero el segundo contacto puede que incluso nos produzca una anafilaxia mortal. Como ya he dicho, esto pasa porque en el primer contacto no tenemos anticuerpos específicos contra estos alérgenos. Ahí es donde empieza la fase de sensibilización.
En este primer contacto, nuestro sistema inmune empieza a crear anticuerpos, en concreto de inmunoglobulina E, de la que hemos hablado anteriormente, específica para este antígeno, para el alérgeno concreto. Puede pasar que se produzcan estos anticuerpos y ya está, que los niveles sean bajos y ni siquiera nos demos cuenta de que estamos teniendo una alergia. O puede que no, puede que aumenten estos niveles y sí nos produzca la alergia, o puede que en un principio se cree una baja concentración de anticuerpos y que a lo largo de los años aumente la concentración y sí nos produzca la reacción alérgica. Cuando se producen los posteriores contactos, la inmunoglobulina E de los mastocitos va a atacar a los alérgenos y al unirse, los mastocitos van a empezar a segregar distintas sustancias, van a liberar mediadores que van a desencadenar diferentes reacciones químicas. Uno de estos mediadores es la histamina, que al unirse a receptores específicos empieza a desencadenar las reacciones alérgicas, como estas. Es decir, todo esto pasa un poco más o menos así. $346 más tarde. En cuanto a la reacción, se producen dos fases, la fase intermedia y la fase tardía. La fase intermedia se produce de 5 a 10 minutos después del primer contacto, y en esta fase se produce un abón y un círculo a su alrededor, que es lo que llamamos eritema. Esto. Seguro que a algunos os suena de que os haya salido cuando habéis empezado a tener síntomas de alergia. Este abón suele desaparecer antes de una hora habitualmente. Y aunque lo normal es que se produzca, hay casos de alergia en los que no llega a producirse, o al menos no es muy visible, como por ejemplo en algunos casos de asma. A continuación, de 2 a 4 horas después de la exposición con el alérgeno, se produce la fase tardía, donde la inflamación máxima se da a las 24 horas y a partir de ahí empieza a reducir la inflamación. Y estas reacciones dependerán de dónde se produzca el contacto, es decir, si lo inhalamos, lo normal es que nos produzca rinitis o asma. En el caso de alergias alimentarias, al ingerirlo nos suele causar diarreas y vómitos. Y cuando se nos inyectan, como en el caso de picotazos o de algunos fármacos, suele causar efectos en la circulación. Concretando un poco más, en el caso de los que se inyectan, pueden causar anafilaxias. La anafilaxia es un edema, se produce un edema en varios tejidos del cuerpo y disminuye la presión arterial, lo que causa vasodilatación. Se produce lo que se llama el shock anafiláctico. Y esto se suele tratar con epinefrina. En cuanto al asma, es una obstrucción de las vías respiratorias que se produce por inflamación y por producción de un moco espeso. El tratamiento se basa en evitar esta inflamación y por tanto suele tratarse con antiinflamatorios. El resto de reacciones alérgicas, como las de las vías respiratorias, las cutáneas, las de alimentos, los mocos, la tos, la conjuntivitis, etc., todo esto se suele tratar con antihistamínicos, porque quien causa estas reacciones principalmente es la histamina. Y bueno, ¿alguna vez os habéis preguntado por qué los antihistamínicos os dan sueño? Bueno, aunque no os lo hayáis preguntado, os lo voy a contar igual. La histamina, aparte de en las reacciones alérgicas, interviene en muchos más procesos del cuerpo. Uno de ellos es en el hipotálamo, en el que la histamina se encarga de mantenernos despiertos, es decir, regula el sueño-vigilia. Cuando tomamos antihistamínicos, aparte de bloquear la histamina que se ha producido por la alergia, también se bloquea la del hipotálamo. Entonces nos causa esta sensación de sueño, porque está dejando de mantenernos despiertos. Aunque los antihistamínicos de segunda generación son un poco más específicos que los que había anteriormente y estos no penetran en el sistema nervioso y así no nos duermen tanto como los anteriores. Otro de los efectos que tienen los antihistamínicos, aunque quizá no os hayáis dado cuenta, es que disminuyen la sensación de saciedad, es decir, tenemos más hambre. Y esto es porque la histamina también interviene en la regulación del hambre. Espero que todo esto os haya parecido un poco interesante y si os ha gustado y queréis ver más vídeos, dadle a like, suscribíos y compartid. Van a desencadenar otras cadenas. Que van a desencadenar cadenas.